Estoy plenamente convencido de que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer mucho más de lo que hasta ahora nosotros hacemos. Así también tengo la convicción, antes solamente tenía la sensación, ahora tengo la convicción de que no solo un sistema, sino que el sistema religioso ha querido controlar al pueblo de Dios a fin de que no manifieste aquello que de alguna manera puede poner en evidencia las debilidades o las fallas, los errores, los pecados que pueden llegar a tener los demás. Y que acusados por nuestra vergüenza y por todo rencor que a veces se anida en nuestro corazón, no somos capaces nosotros de enfrentarnos a nosotros mismos. Pues nuestro peor enemigo no son los otros, somos a veces nosotros mismos cuando dejando que el enemigo entre con tinieblas en nuestra mente, no somos capaces de poner un alto a esas cosas para que nuestra conciencia verdaderamente sea esclarecida por el Señor y alumbrada por la luz de Cristo, nosotros sepamos qué cosa es lo que tenemos que hacer. Es así como a veces nosotros hemos estado en la iglesia y creyendo que estamos en la iglesia nos sentimos con autoridad para juzgar entonces a los demás, a los que dejamos fuera. Y se nos olvida que un día nosotros también tuvimos fuera. Y que no fue sino por obra del Espíritu Santo que nosotros pudimos llegar también acá a la presencia del Señor, a saber que Él podía habitar en nuestro corazón. A eso se le conoce, señores, como atadura. La gente vive en la iglesia buscando demonios para ver cómo los libera. Y muchos de esos mismos que se prestan para orar en liberación están más atados que cualquier otro. Están de verdad más enredados que un kilo de estopa. Y pretenden entonces, con su poco conocimiento o con la poca claridad que ellos creen tener, decirle a los demás cómo se deben comportar. Siempre he dicho que Cristo es libertad y lo tengo por certeza. Y cuando usted viene a Cristo, viene a la iglesia, viene justamente para ser liberado de una cantidad de ataduras que ustedes conocen. Ataduras que Satanás ha puesto en nosotros, pero que no nos hemos percatado quiénes somos y cómo somos. Y yo me he preguntado, siempre he dicho esto porque como les dije al principio, tengo la sensación de que de repente se nos está desviando y se nos está llevando a una forma de actuar que se tiene que parecer a todo el mundo, aunque digamos allá afuera que somos libres. El sistema impone las condiciones y nosotros nos dejamos arrastrar. Así en las iglesias imponen las condiciones y se le quiere decir entonces a las personas cómo vestirse, cómo hablar, cómo reírse, si se pintan o no se pintan, si se arreglan o no se arreglan, y toda una serie de cosas que no son más que impedimentos para acercarse a Jesús. Mas en oración me ha dicho el Señor que le hable al pueblo para que se cuiden de ser ellos los que impiden que quien quiera acercarse a Jesús se pueda acercar. Y que más bien podamos nosotros entender, abrir nuestro entendimiento para que todas estas cosas que nos impiden entender o conocer, discernir la condición que tiene una persona en un momento determinado, nosotros seamos verdaderamente el apoyo que ellos necesitan para que puedan llegar a Cristo. Entendiendo nosotros que también necesitamos de eso para acercarnos aún más. Esto, cada vez que paso por esto, cada vez que llega a mi memoria todas estas cosas, llega también a mi memoria, no sé si un cuento o una parábola, no sé, lo cierto es que eso es verdad. No sé si tiene un autor o fue escrito, pero muchos deben conocer lo que ocurre con un elefante en el circo. Muchos de ustedes posiblemente fueron en algún momento a un circo, ya ahorita casi no se ven por una serie de situaciones y prohibiciones con respecto a los animales, pero fuimos o vimos en algún momento un circo donde veíamos
el mamífero más poderoso que hay sobre la tierra, con mayor fuerza sobre la tierra, ser dominado fácilmente y haciendo malabares para o espectáculos que no fueron las cosas para las cuales se estableció a esa criatura sobre la tierra. Y en ese aspecto, a veces cuando me trae a memoria el Señor esto, me hace acordar de la condición que a veces nosotros tenemos. Y que lejos de ser libre cuando conocemos a Cristo, a veces terminamos con más atadura, y lo que es peor es que esas ataduras se las queremos imponer a alguien más. Y me he preguntado, ¿por qué a un elefante le pasa eso siendo tan fuerte? No sé si llegaron a ver, yo cuando me tocó ver o tuve la oportunidad de ver ese circo, siempre nosotros de curioso fuimos de muchachos a dar vuelta allá atrás donde estaba el patio del circo, donde tenían los animales. Y pude observar allí, como posiblemente usted lo sabe, que estaba el elefante atado con una cadena en su pata, ya sea la trasera o la delantera, pero con una estaca que estoy seguro que al más leve movimiento que hiciera el elefante iba a desaparecer la estaca, y no solo la estaca, sino el circo completo. Sin embargo, él permanecía allí, y siempre me he hecho esta pregunta que tiene que ver con esa parábola o cuento, no sé cómo es. Siempre me pregunté, ¿cómo es que un animal tan fuerte, tan poderoso, llega a ser dominado? Y llega a ser de alguna forma puesto allí para que entretenga a los demás. Y es que el elefante lo toman, se lo quitan a la mamá elefante desde bien temprano, desde muy pequeñito, se lo quitan y entonces lo atan. Y allí le van enseñando todas las cosas que quiere el hombre que el elefante haga, hasta que él comienza a luchar, lo dejan allí noche y día, allí lo alimentan, allí le dan el agua, pero nunca lo sueltan. Cuando él trata de irse, por supuesto, estando pequeñito, no tiene la fuerza que tiene cuando es grande. Entonces, él trata pequeñito allí de zafarse y no puede. No puede, agotado por la lucha que hace contra esa estaca, contra esa cadena que está allí. Lo que hace es dormir, lo que hace es alimentarse, tomar el agua y seguir allí, hasta que llega un momento en que su mente concibe que mientras tenga allí la cadena, el grillo puesto en su pata, no va a poder soltarse. Entonces él termina haciendo lo que el hombre dice, porque sabe que es imposible poder irse de allí. Así él crece y queda aquella idea, aquel pensamiento, aquel conocimiento, aquella cosa que le ocurre o que le ocurrió en ese momento, que a pesar de que alcanza su máxima estatura y su máxima fortaleza, no intenta irse, porque ya en su mente está concebido que él no puede soltarse y no puede hacer absolutamente nada. Por esa razón es que termina haciendo lo que el hombre le dice. Lo montan en una silla o en cualquier otro lado y el elefante termina haciendo lo que el hombre dice. Es triste, pero el pueblo de Dios es muy parecido a eso. A veces llegamos a la iglesia y alguien que pasó por muchas situaciones, de repente ya marcado y concebido en la mente con esas ataduras, cree que no puede salir adelante. Por esa razón a veces es difícil ver cómo del mismo pueblo de Dios se pueden levantar sus libertadores. Cómo del pueblo de Dios se pueden levantar los que cambian lo que es el accionar del pueblo de Dios. ¿Cómo tomamos posesión de la nueva tierra que Dios nos está entregando, de los nuevos espacios, de las cosas que tenemos que hacer? No lo logramos hacer porque tenemos en nuestra mente la idea de que nosotros no podemos hacer eso. Porque nos levantaron
y nos criaron, y así la misma sociedad nos ha dicho a nosotros que hay cosas que no podemos hacer, que se las debemos dejar a especialistas o a los que saben. Y en el caso de la iglesia, déjeselo al pastor, déjeselo al que ora, déjeselo al líder, déjeselo, usted no haga eso porque usted no tiene capacidad para tal cosa. Y no nos damos cuenta que con eso vamos marcando la vida de las personas, que habiendo cometido errores llegamos a creer que ellos verdaderamente no nacen de nuevo. Es por eso que el Señor entonces tiene que echar mano de alguien que estando fuera o alguien que le parece extraño al mismo pueblo de Dios, para que pueda dar la libertad al pueblo, para que pueda sacarlo a donde Dios lo quiere llevar. Por eso Moisés fue criado de una forma toda extraña, fue criado primero con Faraón y luego lo pudieron usar. Por eso Dios usa a personas extrañas. A Rahab la ramera, imagínese usted, tuvo que echar mano de una ramera para que el pueblo pudiese verdaderamente derribar los muros donde debía conquistar. La conquista real no vino de fuera, señores, vino de dentro. Estaba dentro Rahab. Así va a ver ustedes algunos personajes que usted se preguntará ¿por qué el Señor los usa? ¿Por qué el Señor los usó? Porque en el mismo pueblo a veces es difícil poder levantar a alguien que quite verdaderamente esas ataduras con las que entró a la iglesia o con las que vino o con las que lo marcaron desde el momento en que nació, para que pueda verdaderamente manifestar lo que Dios quiere que el pueblo haga. Por eso debemos estar atentos, por eso nos congregamos, por eso más que cualquier otra cosa, el pueblo de Dios tiene que aprender a mirar, a discernir lo que interiormente llevan las personas por dentro. Aquí esta palabra va para la gente que lucha constantemente con ataduras, que habiendo pasado o habiendo estado en el medio del fuego, todavía tiene gente a su alrededor que le señalan que estuvieron en el fuego. Y que algunos inclusive se atreven a olerlos para decir, mira, todavía hueles a fuego. Todavía hueles ¿sabe? Yo he estado innumerables veces en un fogón. Y cuando alguien de repente, no siendo yo, se acerca a mí después de haber estado allí y dice, hueles a leña. ¿Verdad que sí? Entonces, siempre vamos a oler a leña. Yo creo que aquí no hay ninguno que no haya estado en el fuego. No hay ninguno que no haya pasado por alguna situación como esa. Así como dijo Jesús a aquella mujer o a aquella gente que querían acusar a aquella mujer, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Por eso el pueblo de Dios le cuesta realmente crecer, por eso la iglesia le cuesta avanzar. Entonces tiene que echar mano el Señor de alguien extraño, de alguien que ni remotamente se parece a lo que nosotros creemos, pero Dios es soberano y hace como quiere. Cuando Dios decide algo es que Él dice que lo va a hacer y lo va a hacer y lo hace. No importa quién esté, no importa quién sea, no importa cómo sea, lo va a hacer. Ese es el planteamiento que hace el Señor y es lo que quiere que todos nosotros conozcamos en el día de hoy. Es así como el Señor, vea, el pueblo de Israel está en cautiverio y estando en cautiverio necesita, porque el Señor prometió que los iba a hacer volver a la tierra que le había prometido. Y lamentablemente cuando yo reviso todos los antecedentes de esa liberación que tiene luego el pueblo y observo quiénes estuvieron gobernando a Israel y quienes fungían como líderes, al final siempre dice, e hicieron lo malo delante de Jehová y volvieron nuevamente a caer en eso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Echa mano de alguien extraño. El pueblo había sido cautivo, estaba cautivo en Babilonia. Viene el imperio persa y no solamente domina entonces el imperio persa sobre Babilonia, sino sobre toda la extensión, una extensión más grande que el reino que tenía el pana Nabuco. Porque Dios dice en un momento determinado que Nabucodonosor, que fue el que puso en cautiverio al pueblo de Israel, era su siervo. Lea su Biblia. Y lo hizo justamente para ver si el pueblo aprendía. Entonces, en esa condición hace el Señor, cuando ve usted esos antecedentes, se da cuenta que no hay uno que verdaderamente le esté creyendo al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Levanta a uno extraño, uno
que reinaba en el imperio persa. Uno que de repente iba a hacer las cosas que los propios judíos, los propios israelitas no podían haber hecho. Y levantan a Ciro. Ciro era el rey, el emperador persa, el que estaba reinando sobre todo aquello, la conquista de Babilonia y el imperio persa. Unió los dos y él era el que reinaba sobre eso. Y sorprendentemente, para que el pueblo volviera del cautiverio, para que saliera de esa cautividad que tenía, lo levantan a él. Así es como el profeta Isaías escribe de parte de Dios en su libro de Isaías 45, 1 y 3. Él entonces habla se expresa de Ciro y dice que ha escogido a su ungido. Vea. Léalo acá. Así dice Jehová. ¿Quién lo dijo? No lo dijo, estaba en la palabra, en la boca del profeta. Pero quien lo había dicho era Jehová, era Dios el que lo había dicho. O sea, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Vea versículo 2. Y yo iré delante de ti. Dígase lo que tiene a su lado, es contigo. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro quebrantaré por ti. Él va a abrir las puertas que tú no has podido abrir. Él va a hacer aquello que hasta ahora no ha podido hacer. Pero observe que lo está haciendo con alguien que no es del pueblo. Versículo 3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El Señor va a entregar, o quiere entregar, los tesoros que nosotros no hemos podido tomar porque no estamos creyendo, no tenemos esa fortaleza en nuestra fe para saber que Él nos levantó y poder quitarnos las ataduras, poder desaparecer todas estas cosas que aparentemente nos están afectando y no nos dejan avanzar, no nos dejan seguir, no nos dejan llegar a donde nosotros realmente deberíamos estar. El pueblo de Dios se ha convertido o ha entrado en un cautiverio. Religiosamente, yo insisto siempre acá que la iglesia no son estas cuatro paredes, que la iglesia somos nosotros, y lo que nosotros aprendemos ha de manifestarse en cualquier lugar donde nosotros estamos, porque somos verdaderamente la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia es el que alberga al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta acá porque alberga o vive, habita en nuestro corazón. Y querramos o no, siempre va a estar allí el Espíritu Santo por orden del Señor. Dios entonces es el que llama y es el que escoge. Así como llamó a Ciro, también te llamó a ti. Y vas a hacer las grandes cosas que Dios dijo que tenías que hacer. Pero Dios siempre pone el relieve de los errores. Y a veces nosotros creemos que porque cometimos un error ya no vamos a estar más en la presencia del Señor. Ahora mismo yo veía un video que Roxana compartía conmigo, y es una parodia, si se quiere, de una madre que le está hablando a su hijo y le está diciendo cosas que aparentemente son duras, como esta, y le dice: llegaste tarde, así que ve a ver qué haces con tu vida, porque mientras vivas en mi casa tú no puedes hacer lo que a ti te da la gana. Tú vas a vivir aquí bajo mis reglas, aquí mando yo, tú no vas a acabar con mi vida, le dice. Así que olvídese de eso. Le está hablando el hijo a la mamá, y aparentemente
está furiosa y le está reclamando: esa vida que estás llevando y eso que estás haciendo, yo no te lo voy a tolerar. Así que te preparas, porque en cualquier momento te vas a ir de esta casa si no vives bajo las reglas que yo estoy estableciendo. A mí tú no me vas a amargar mi vida, dice la señora. Y le cierra la puerta. Y así como cierra la puerta, a los 5 minutos viene y le dice: venga a comer, que se va a enfriar la comida. Eso es, yo digo, ¿por qué pasa eso? Es amor de madre. Solo las madres, solo los que tienen amor de madre, saben y van a entender eso. El que te corrija, el que te diga tal cosa, no significa que no te ame y que no esté pendiente de las cosas que tú necesitas. Pues Dios hace algo como eso. Vea, porque la iglesia quiere tomar esto como que si cometes un error, tú no debes tener ninguna otra opción. Y como que ese es un impedimento para que tú verdaderamente puedas crecer, puedas avanzar o puedas ser escogido por el Señor. Pero observe esto. Adán y Eva vivían en el huerto del Edén y cometieron un pecado. Pecado que hasta nuestros días lo cargamos encima. Mire la clase de pecado que cometieron. Y cuando cometieron ese pecado, dice mi Biblia, en Génesis capítulo 3, dice mi Biblia que Adán llamó al Señor. Vea, Génesis 3, versículos 9 y 10. Versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre después de haber cometido el pecado, de haber cometido la falla, de haber hecho el error, de haberte gritado, de haberte faltado el respeto, de haber pecado contra ti, porque ellos pecaron contra Jehová. Y después de haber hecho esto, vino el Señor y dice allí, dice mi Biblia: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hoy te pregunto a ti, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde estabas guardado? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué respondió el hombre? Tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Vea, el 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Conoció en ese momento la vergüenza. Y cada vez que alguien comete un pecado contra él mismo, contra alguien más o contra Dios, aunque todos los que cometas siempre lo vas a cometer contra Dios, va a apoderarse de ti la vergüenza y vas a querer esconderte. Pero mira lo que hace el Señor, algo que a veces nosotros no deberíamos, digno de imitar. Esta es la grandeza de Dios. En esto consiste el amor de Dios. Él le dice todo esto que se escondió, pero Dios hace un acto como esto que le nombraba ahorita de la madre, que pone a su hijo en su sitio, le hace saber cuáles son las condiciones y le dice también cómo es que tiene que vivir en su casa. Pero a la vez también le dice: ven y come. Vea lo que hace Dios. Ellos cometieron un error, cometieron un pecado contra Dios y oyeron allí a Dios y ellos se escondieron porque tuvieron miedo de que Dios les sentenciara. Mas el versículo 21 dice: hace Dios un acto después. Sabe que después de todo esto, Dios le dice al hombre que a la mujer le dice que va a parir con dolores. Lo cual me indica que la mujer antes no paría con dolor. Quizás estornudaba y salía el muchacho. Peligro, ¿verdad? Ay, se me salió el muchacho. Y ahí estaba el muchacho, ¿no? No paría con dolor, porque luego le dice, lea su Biblia, que parirá con dolor. Y estoy seguro que el hombre no hacía esfuerzo para tener el pan con lo que comía, porque luego le dice
que va a tener que labrar la tierra, que la tierra le va a dar cardos y espinos, y lo que coma lo comerá con el sudor de su frente. Eso me indica a mí que el hombre prácticamente no hacía esfuerzo anteriormente. Y después de haber conocido al Señor, entonces estaba haciendo los esfuerzos. Sin embargo, después de todas estas cosas que le dice el Señor y le da la reprimenda del error que cometieron, dice que como estaban desnudos, viene el Señor en el versículo 21 y dice que el Señor tomó unas túnicas, hizo túnicas y cubrió la desnudez de Adán y Eva. Dios lo que hizo fue, no los echó a la calle, no los evidenció en lo que le había ocurrido, sino que cubrió la desnudez para que ya no tuvieran más vergüenza, para que la gente no los viera más, no los sentenciara, no los señalara más. Dice el versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de una madre que te mete 4 nalgadas, pero te va a costar y te arropa para que no te dé frío. Que te reclama y te dice lo que tienes que hacer y el error que cometiste, pero siempre está pendiente de ver la temperatura, de darte la bendición, de soarte, de estar allí, de hacer cualquier cosa por ti. Ese es el amor de Dios, esa es su grandeza, ese es su poder. En eso consiste Dios. Nadie, Dios mismo es muestra de esto. Nadie puede lograr que alguien lo ame por la fuerza, usando poder, usando autoridad. No se empeñe usted en querer hacer las cosas a su manera. No resulta. Dios caminó con un pueblo en medio del desierto, donde en la noche le alumbraba con fuego para calentarlos inclusive, y en el día con una nube de humo para que el sol no los afectara. Y sin embargo no logró con eso que ese pueblo lo amara. Solo cuando ha hecho cosas como esta es cuando el pueblo le ha amado. Y por eso nos deja a nosotros las instrucciones claras. Por eso el Señor quiere que nosotros sepamos y conozcamos realmente cómo son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Qué tipo de ataduras tenemos y qué cosas nos impiden a nosotros hacer lo que Dios dijo que nosotros debíamos hacer. La iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que entender, tiene que discernir. No estamos acá para juzgar a los demás. Sin embargo, el juicio que se ha formado, la religiosidad y la parte que tienen los líderes para controlar, porque resulta que ahora los que suben a los púlpitos, los que están en plataformas y los que están acá, tienen un espíritu de control tremendo y quieren controlar a como dé lugar al pueblo de Dios. Si el pueblo viene más bien acá, la iglesia es para que sea libre, no para que lo controlen, no para que hagan el antojo de quien está allí liderizando, sino para que hagan aquello que Cristo dijo que tenían que hacer. No sé si me estoy explicando acá. Las armas no le pertenecen a un pastor, las armas no le pertenecen a ningún hombre, las armas le pertenecen a Cristo Jesús, que es su Salvador. Nosotros somos simples instrumentos. Yo tengo el micrófono acá en esta hora, en este momento, pero soy igual que tú, fallo igual que tú, tengo problemas como los tienes tú, tengo dificultades como los tienes tú. Quizás la diferencia entre tú y yo puede ser que yo tengo más convicción en mi corazón de que cada vez que tengo una situación como esa, corro a la presencia del Señor y sé que allí voy a encontrar la salida. Esto nos deja a nosotros con una situación que evidencia lo que está pasando con la iglesia. ¿Por qué el pueblo está como está? ¿Por qué no se levanta el pueblo de Dios como debe ser? ¿Y por qué nosotros a veces, usando de aprendizaje que nos enseñan para con los demás, comenzamos a hacerle correcciones a quienes no deberíamos hacérselas si no nos hacemos nosotros primero? Y hay una orden del Señor, hay una orden de Jesús que nosotros pasamos por alto, señores, y no nos preparamos para eso.
Cuando el Señor hace eso, dice que hizo con Eva y que hizo con Adán, es para dejarnos a nosotros la evidencia de lo que realmente tenía que hacer. Y cuando hizo la escogencia de personas como Rahab la ramera, no para que le señaláramos en todo momento que era una ramera, sino para que vieran que Dios podía agarrar lo vil y lo menospreciado y avergonzar a aquellos que decían que eran sabios. Sin embargo, a veces nosotros somos dados a desechar a ese tipo de gente, a ese tipo de personas, porque parece que no hemos alcanzado la madurez o no hemos entendido, como en ese tiempo, también lo que ordenó el Señor. Hay un milagro sumamente poderoso. El milagro que quizás se experimenta por primera vez en lo que se refiere al Nuevo Testamento. Un momento determinado donde un amigo de Jesús muere. Y aún así Jesús no va en el instante, en el momento en que sabe en que ese hombre estaba enfermo, porque la noticia le llegó a él cuando le dijeron que su amigo, estoy hablando de Lázaro, su amigo Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas, que dice mi Biblia, lo amaban mucho, le mandaron a avisar a Jesús que su hermano Lázaro estaba enfermo y que precisaban de la presencia de Jesús. Pero dice mi Biblia, en Juan 11, dice mi Biblia que Jesús se quedó por 4 días más. Y se lo anunció y se lo dijo claramente a sus discípulos para darle este mensaje que prevalecería o permanecería hasta nuestros días, y que aún hay una orden allí dada que la iglesia no termina de atender, y que viene a justificar el hecho de que como ese elefante que tiene ese marcado en su cabeza, en su mente, lo que tiene que hacer o lo que dice que no puede hacer, así mismo nos entrenan a nosotros y terminamos haciendo no lo que Dios dice, sino lo que los hombres dicen que tenemos que hacer. Así que le envían a Jesús la noticia. Jesús se queda por 4 días, le dice a sus discípulos que luego tienen que ir y que van a levantar a Lázaro. De hecho, ellos no entienden porque Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos dicen, bueno, si duerme se va a levantar. Pero como no entendían, Jesús le dijo claramente, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Entonces yo creo que todos se rascaron la cabeza. ¿Y de qué está hablando este loco? ¿Cómo lo va a levantar? Y saben ustedes, llegó Jesús en ese momento, y lo primero que hicieron sus hermanas, tanto Marta como María, fue recriminarle a Jesús que como no estaba allí, oye, si hubiese estado allí, su hermano no hubiese muerto. Tenían la certeza de que mientras alguien vivía, Jesús lo podía sanar, pero después de muerto, Jesús no puede sanar. Yo quiero decirte de parte de Dios en esta mañana que no creas que Dios no puede hacer nada después de haber muerto. Aún después de muerto, Dios sabe dar vida. Dios sabe resucitar tus sueños, tu cuerpo o cualquier cosa que crees que no va a tener vida. Prepárate, porque el que cree, todo le es posible. Dios viene con poder y con gloria sobre nuestras vidas. Pero la iglesia tiene que estar preparada para esto que el Señor nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Porque yo he escuchado y he sabido que el Señor da allí una orden. Cuando llegan, sabe que su hermana le pregunta a Jesús, ¿dónde le pusiste? Y ella lo lleva a él hasta el lugar, hasta donde está la tumba, donde colocaron allí a Lázaro. Y cuando Jesús da una orden que quiten la piedra, casi todos, hemos predicado acerca de quitar esa piedra. Pero hay una orden que Jesús da. Y nosotros, la iglesia, no la ha atendido todavía. Y en eso realmente consiste el poder, para que como Ciro nosotros podamos entrar a esos lugares que el Señor tiene guardado y podamos tomar los tesoros que Él tiene para nosotros. Por esa razón nos conquistamos, por esa razón nos prosperamos, por esa razón no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que Jesús, estando allí, da una orden. Le pregunta dónde le pusiste, y lo primero que dice la hermana de Lázaro es que hiede. ¿Cómo van a abrir esa tumba
si ya Lázaro hiede? Porque es de 4 días, dice ella. Y Jesús responde de una manera que doctrinalmente debe conocerla la iglesia. Y Jesús le dice a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo creo que cuando Jesús dio esa respuesta no se la dio tan mansa. Estaba molesto Jesús para hacerle saber acerca de la fe primeramente. ¿Hasta dónde llega la fe de alguien? Pero luego, después de eso, viene allí una ordenanza que creo yo la iglesia no la está atendiendo. Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 11, versículos 45, creo. Tiene allí: Evangelio de Juan, versículos 43 y 44. Jesús da una primera orden y la gente la atiende. No le quedaba otro caso. La atendió después de haberle dicho a Marta, por eso digo que de repente se lo dijo molesto, y a nosotros no le quedó otro caso que obedecer esa orden, porque él dijo: quitad la piedra. Es la orden que da Jesús: quitar la piedra. E inmediatamente, después que quitan la piedra, viene esto: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 3 órdenes da el Señor allí. Pero la iglesia, creo, ha estado cumpliendo solo 2. Y las ataduras que ha puesto Satanás sobre su pueblo permanecen, siguen. Porque él dio la orden: quitar la piedra, y la quitaron. Y luego da la orden al muerto, al que estaba muerto, le dice: Lázaro, ven fuera. Y yo creo que mi Señor tiene el suficiente poder, así como resucitó él, de haber sacado a Lázaro fuera de la mortaza y los vendajes que tenía. Pero por alguna razón el Señor quiso que Lázaro saliera como una oruga. Porque en aquel tiempo la gente le colocaba un vendaje para que el hedor fuera lo menos posible. Y dice que cada cierto tiempo, dice la costumbre, de hecho lo hacen con Jesús, cuando se le presenta a las mujeres resucitado, dicen allí que ellas iban a colocar allí los ungüentos que eran necesarios para impedir los olores de la descomposición. Entonces le da esa orden y creo que Lázaro sale todo maniatado. Y no sé, me imagino que saltando así salió Lázaro. Y viene una tercera orden que es la que los concierne. Dígase lo que tiene a su lado: esta te toca a ti. Esto es lo que tienes que hacer. Le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Pero luego viene una orden que es para ti y es para mí. Dice allí el 44: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. ¿Para quién fue la orden? Lázaro estaba a merced de los que habían llorado su muerte, de los que habían estado llorando porque lo tuvieron que enterrar, de los que le había dolido. Allí estaban inclusive sus hermanas. Pero Jesús da una orden: desatarle y dejarle ir. Pero la iglesia no está haciendo tal cosa hoy. Creo que, no sé si es que no está preparada o no lo ha entendido, o los que quieren controlar, así como atan a los elefantes para que solo hagan lo que ellos creen que deben hacer. Entonces
no hagan ninguna otra cosa más allá. Y enseñaron a la iglesia a juzgar más por los pecados y por los errores y las faltas que verdaderamente quitarle las vendas al que estaba muerto. Porque hasta donde yo sé, mi Biblia dice que Jesús vino a darnos vida. Y el que le recibe a Jesús, nueva criatura es. Tiene y experimenta un nuevo nacimiento. Pero la iglesia, los que están alrededor, lejos de cumplirle esa orden, le están poniendo más vendas. Y ahí cuando se conoce entonces a Cristo, entonces tienes que usar una falda larga. O tienes que dejarte el pelo largo. Ya no te puedes pintar más. Ya no te puedes hacer cualquier cosa. Y te citan la palabra. Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, mijito, usted tiene que asearse. Usted tiene que poner bello ese templo. Usted tiene que arreglarlo, tiene que adornarlo, tiene que vestirlo, tiene que ponerse de la mejor forma posible para que el Espíritu Santo pueda habitar allí. Porque hasta donde yo sé, nadie quiere habitar o dormir en una habitación que esté toda sucia, desarreglada. Así que vamos a chocar justamente con eso. Vamos a chocar con esa serie de cosas que a veces nosotros no entendemos, pero no estamos cumpliendo esa orden. Desatarle y dejarle ir. Lázaro estaba allí a merced de los demás. Y si usted sigue leyendo después, no va a ver en ningún momento que la Biblia cite el lugar o el momento en que se acercaron para cortarle las vendas. Sé que se las cortaron en algún momento. Pero ese es el problema que nosotros estamos confrontando hoy. Y aquí quiero centrarme en la iglesia para que vean el crecimiento y la necesidad que tenemos de hablarle a los demás y los que deben estar en Cristo Jesús. Cuando alguien comete un error, cuando alguien comete una falla, lejos de quitarle las ataduras, lejos de enseñarle cómo deshacerse de aquel dolor, de aquella situación, nosotros venimos a condenarlo. Cómo se viste, cómo habla, cómo hace, pero llegó a Cristo por una invitación tuya. Y pretendes que si no cambia de la noche a la mañana, Él no es de Cristo. No le quitan las vendas, lo están dejando con las vendas. No estamos cumpliendo eso. ¿Cuáles son esas ataduras? ¿Por qué vino Él a la iglesia? ¿Por qué vino a Cristo? Porque tenía adicciones, porque tenía problemas, porque no sabía de su vida, no sabía cómo llevarla, no sabía cómo conducirla. Porque de repente tuvo que separarse de alguien y no soportó más eso, y a causa de ese dolor y esa tristeza vino aquí a Cristo. Pero a veces los que están a su alrededor dicen, esa la dejó el marido, ten cuidado, se anda buscando a alguien por ahí. Eso es una quita marido, seguro. Pero no sabes ni siquiera por qué llegó allí. No sabes por qué la persona está pasando por esa situación. Y a veces nosotros no estamos quitando las vendas. Las ataduras las puso Satanás y nosotros seguimos sentenciándolo. Cuando el pecado que se comete es de otro, nosotros sabemos señalar. Pero cuando el pecado tiene cara y el que lo cometió fuiste tú, si el otro fue el que lo cometió, está en pecado. Pero si eres tú el que lo estás atravesando o el pecado que cometiste, eso es una prueba. Tú estás en prueba, el otro está en pecado. Y la iglesia no está quitando eso, no está quitando las vendas, no está haciendo lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Porque la gente viene y tiene un estilo de vida, señores, tiene una costumbre, viene de algo que ya se hizo como ese elefante desde muy pequeño, lo tiene por costumbre. ¿Por qué lo hace? Él no sabe ni siquiera por qué lo hace. La gente que no conoce a Cristo y se va levantando, los jóvenes, por costumbre de la sociedad donde está, comienza a fumar, comienza a beber, comienza a hacer lo que todos los demás hacen. Y de repente cuando llegan a Cristo, ¿quieres tú que por el día que levantó la mano y confesó a Cristo, cambie radicalmente? Y cuando lo ves haciendo alguna de estas cosas, mira, y ese que recibió a Cristo ayer y cayó al piso y todo, y le dio una yeyera y saltó y le dio asco, míralo tan bonito, pues mentiroso, que Cristo va a estar allí. Ahí no está Cristo nunca, eso es una mentira.
Así juzgamos, así hablamos, no estamos quitando las vendas. No nos estamos acercando para decirle cómo debe ser ahora su estilo de vida. Sin juzgarle, sin obligarle, sin llevarle a juro y porque sí a una forma que nosotros hemos concebido. ¿Y cómo sabes que Cristo no lo ama de esa manera? No porque se emborrache, no porque fume, no porque esté en las drogas, no porque esté adulterando, sino porque realmente tiene que saber que debe superar toda esa situación. Debe aprender a avanzar. ¿Y quién es si nosotros que somos lo que decimos, que sabemos lo que hay que hacer, no lo estamos haciendo? Por esa razón al Señor le plació y pudo haber Él sacado, haber roto, haber, hecho añicos las vendas en que estaba envuelto Lázaro. Pero sin embargo le pareció al Señor que debía salir envuelto en esas vendas. Porque cuando se viene a Cristo, tu mente es una cosa, pero tu espíritu es otro. Y comienza una lucha entre tu mente y el espíritu. Y tu mente, que tiene que ver con la carne, está acostumbrado a echarse palo los fines de semana. Y el domingo no es de ir a la iglesia, el domingo es de amanecer tirado allí con el dolor de cabeza y tomando sopita. Y de repente, de la noche a la mañana, te dicen, hay que ir a las 9 de la mañana para la iglesia. Ay, otra vez. Te va a costar. ¿Por qué no vino? Ah, José seguro se emborrachó. Ese desgraciado. Y después viene aquí a levantar la mano. Alábalo, Cristo vive. Ah, José. ¿No pasaste por ahí cerca? El olor a leña me pegó de lejos, pues. El leñazo que se metió ayer. Y lejos de quitarle esa venda, nosotros lo estamos dejando vendado. Más aún, dice mi Biblia, en Juan 12:9, dice la Biblia, que los que estaban alrededor cuando vieron que estaba Jesús allí y también estaba Lázaro, el que habían resucitado, se pusieron de acuerdo para matarlo. Porque el cambio que da una persona evidencia lo que los demás tienen, pero no quieren dar a conocer. ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo avanza el pueblo de Dios? Si nosotros, los que decimos que sabemos, no estamos dispuestos a quitar las vendas. Hay una orden que no estamos cumpliendo. Y lejos de ayudar a alguien, de entenderlo, de tener el discernimiento, señores, no somos iguales. A mí me dejó mi marido, yo le di una sola patada a ese bicho y me olvidé de eso. Y más nunca lo tuve nada que ver con ese desgraciado y a su gordo. Yo no sé también dónde estaba yo, que loca, ciega sería que me enamoré de ese bicho. Saca ese bicho por aquí. Alguien debe traerme el Señor por acá. Pero de repente te vas a encontrar con alguien que vive todo el tiempo. Ay, ese era el amor de mi vida. Bueno, era medio desgraciado, pero me duele. No, mijita, ¿cómo vas a estar? ¿Hasta cuándo vas a estar con ese lloro? Levántate, como hice yo. Esa no es igual a ti. Entonces, lejos de fortalecer, lo que hace, amarra más vendas y la ata con ataduras de Satanás. Mira el desgraciado ese donde está. Pero ahí está en la esquina. Mira, tiene una cerveza en la mano. Ay, Dios mío, listo, lo perdimos. Y no le dice nada allí, sino que, ¿dónde estaba? Sí, pastor, usted sabe, dígale dónde estaba. Que hable, para que vea. Entonces, yo no veo que Dios avergonzara a Adán y a Eva. Los vistió para que su desnudez no se viera, para que no lo juzgaran los demás. Pero nosotros, hermano, tú sabes la última. Ay, tú no conoces ese Fabricio. Tú no sabes la última. Ay, yo lo vi. Bueno, no fue que lo vi, me contaron, pero si me lo contaron, porque si el río suena, piedras trae. Y el hombre viene de pasar una situación en la que de repente nosotros no estábamos por ningún lado, pero el hombre, está saliendo de eso. Y lejos de salir de eso, abajo otra vez, aguas abajo, porque le pusimos las vendas.
nosotros no le soltamos, le pusimos la atadura. Lejos de obedecer la orden de Jesús, pusimos la orden de Satanás. Y entonces nosotros terminamos atando más a los hermanos. Así en algunas iglesias. O sea, mira, la hermana Fulgencia, así, está en pecado. ¿Por qué? Porque se cortó el flequillo. Sí, y esta, mira, se pintó el pelo. No, eso está en pecado. ¿Sabe? En una oportunidad, acá nosotros teníamos una hermana y su hijo comenzó congregándose con nosotros acá. Esto que está acá, esto era un gimnasio. Nosotros luego lo destinamos justamente para el Señor. No porque el Señor me lo pidiera, me lo impusiera, sino porque decidimos nosotros de corazón que debíamos servirle al Señor de esa manera. Y el hijo de esta hermanita en una oportunidad se acercó acá y nos dijo: pastor, mire, eso de esos gimnasios, de estarse arreglando el cuerpo y estar haciendo ejercicio, eso es del diablo, ¿sabe? Eso no es de Dios. Y yo creo que, mire, por eso van a tener problemas y va a venir mucha maldición. Él se había levantado con nosotros, él conoció al Señor con nosotros, pero él se enamoró. Y se enamoró de alguien, de esos que dicen ¡fuera! Y de esos que si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. De esos que practican contigo. ¿Cómo es entrar en lengua? Venga acá, déjeme agarrarlo por aquí. Y comience ahí a darle la vaso. Y cuando ya usted no pueda decir más, ya estás hablando en lengua, ya lo tienes, listo. Por eso es que usted escucha a esa gente cuando hablan en lengua y dice: Rambo, saca la bazuca, saca la vaca flaca, la hoja seca, ramazo para ti. Y no están nada en eso, lo único que le están imponiendo. Y el que no saca la rama seca no es de Cristo. Y cuidado si deja de sacar la rama seca y vende el queso a tiempo. Que vende el queso a tiempo. Y hay algunos inclusive que agarran hasta el teléfono y te dicen: ya te voy a liberar a veces. Dios Todopoderoso, la salva hasta la bahía. Oye, el Espíritu Santo habla hasta por teléfono. Eso me parece una deshonra para el Señor, pero se lo quieren imponer a la gente a juro y porque sí. Esa persona se atrevió, inclusive, a mí no me pareció, porque yo lo que conozco del Señor no lo conozco ni por hombre ni en iglesia, no lo aprendí en ningún lugar, me lo mostró, me lo enseñó el Espíritu Santo. El orden que usted ve aquí, el cómo se predica, todas estas cosas, me lo mostró el Espíritu Santo. Yo no lo aprendí de hombre alguno, yo no conozco otra iglesia, no fui nunca a una iglesia. A mí me agarró el Señor y me trajo acá y aquí estoy. ¿Quién soy yo para juzgar a alguien? Ay, esa gente no pueden entrar esa gente esas fueron sus palabras, encopetadas. Y en la alabanza, en ese momento, yo recuerdo, teníamos a alguien que estaba con nosotros en la alabanza. En la alabanza no puede haber nadie que se pinte el pelo. ¿Cómo vas a tener a alguien en la alabanza que se pinte el pelo? Y dice: amigo, vea, le voy a decir una cosa. Usted sabe, porque eso no es sinceridad, eso no es verdad ante Dios, eso es falsear algo ante Dios. Usted sabe cuánta gente se pintan el pelo de amarillo y dicen ser rubia y son morenas. ¿Cuánta gente lo hace? Lo peor del caso es que su esposa quería que la atendiera mi esposa, porque no quería tener más pelos en la pierna. Entonces tienen el pelo largo, de todos lados tienen largo, todos lo tienen largo, hasta la lengua. Y es fácil entonces amarrar a alguien bajo esa situación. La iglesia no debe hacer eso. La iglesia debe enseñar. La iglesia debe fortalecer. La iglesia debe aprender a amar. La iglesia debe conocer cuáles son las situaciones. Mire, observe, Isaías 58:6, los que oran por las personas, los que ayunan por las personas. Ahí está hablando el Señor del verdadero ayuno. Vea,
Isaías 58:6. Vea la pregunta que le hace a usted, que le está haciendo el Señor hoy. Pero como Lázaro lo que hacemos es atarlo. Dice allí lo siguiente: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué haces ayunando, pasando hambre por una situación? Pero lo que yo te mandé a hacer fue esto. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. 7. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los hombres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ay, ahí viene el pastor. Mosca, cierra la puerta. Chacho, me ve el pastor por aquí así ahorita, imagínate. No. Ay, ahí viene la hermanita. No, ay, este es loco, dale la espalda. Este es loco que no la viste. ¿Qué pasa? ¿No fue eso lo que el Señor nos mandó a hacer? Cuando veamos a alguien en esa situación, en esa condición, o sea, ¿qué es lo que vamos a acusarle? No, usted sabe que lo que está haciendo de repente es incorrecto, pero Él no lo dejará hacer por imposición tuya, sino porque lo amas, sino porque te puede abrazar con Él, no para que te emborraches si es que está borracho con Él, sino para que, conociendo lo que está ocurriendo, lo que está pasando, tú le puedas levantar, tú le puedas entonces hacer llegar hasta Cristo Jesús. Porque nosotros también estuvimos en ese lugar, estuvimos perdidos, no conocíamos tampoco. Y cuando llegábamos aquí a Cristo, practicábamos antes una cantidad de cosas que luego nos dimos cuenta que no eran correctas. Y como el Espíritu quiso y en el amor que nos derramó, nos permitió entonces nosotros hacer como Él dijo y poder estar acá predicando, alabando y adorando al Dios vivo, al único que salva y que vive para siempre. Pero la iglesia no las quitará. La iglesia no se enterará de cuál es el dolor que tiene alguien más. La gente le pedirán, quítale las vendas, pero ¿qué es lo que hace una persona cuando conoce a Cristo? Razón tiene Jesús cuando el fariseísmo se establece en la iglesia y dice, ay de vosotros fariseos hipócritas, los llama, que recorréis toda Jerusalén y toda Samaria y los confines de la tierra, buscando y para hacer a alguien un prosélito, no sabiendo que cuando lo logras, cuando lo tienes, lo haces de mayor condenación. ¿Por qué? Porque le impones cargas que tú mismo no eres capaz de cumplir. No que no debamos corregir, no que no debamos enseñar, pero no debemos juzgar. No debemos nosotros estar allí sentenciando a las personas, porque no le estamos quitando las vendas. No lo acepto porque usa la falda muy cortica. Déjala que venga con falda corta, como quiera que venga. Y después el redarguir del Espíritu le hará transformar, le hará cambiar. Pero se preció ese día de venir a Cristo. Y a veces no sabe, porque nosotros solemos decir, ¿cómo hay que ir para la iglesia? Como que fueras para una fiesta, decimos. Yo soy uno de los que dice eso. Como que fuese para una fiesta. Bien vestido. Y es posible que la idea de estar bien vestido que tiene una persona sea usando una falda corta. Y hasta que no llegue acá y entonces el Señor le muestre cómo es realmente que tiene que ser, no lo va a cambiar. No sé si me estoy explicando acá. Pero entonces cuando llega a la iglesia, ay, viste, no, eso no puede estar aquí. Eso es imposible, ¿no? ¿Viste? Eso, ese pantalón, eso se le ve todo. Oye, pastor, pero usted no se dio cuenta, a ver, eso es transparente, mijito, levante la vista, madure, vea otras cosas, tan mal estás que apenas la transparencia de una pierna te hace poner mal. Pero vamos más pendientes. ¿A qué viniste a la iglesia? ¿A ver a Cristo o a ver a la hermana? Entonces es fácil venir y juzgar en esa condición. Es fácil sentenciar a la persona. Pero no nos damos cuenta del pecado que nosotros le metimos el ojo a quien no debíamos. Juzgamos a la otra por el pecado, ¿verdad? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo sabías que eso estaba ocurriendo? Pero allí no entendemos, ¿verdad?
Cuando el pecado, por eso le digo, cuando el pecado tiene cara y el pecado es tuyo, cuando el hijo de fulana de tal es el malandro, es el que roba, es el que dice, es el que hace, ese es el hijo de fulana de tal. Sí, claro, porque ve esa familia cómo se ha levantado, si le dejan hacer lo que le da la gana y no le han dicho, mira el ejemplo que le han dado. Cuando el pecado tiene cara y es tu hijo, entonces la cosa es diferente. Y nosotros somos tan malos en esto. Si yo cometiera un error, si yo cometiera una falla moral, social inclusive, hasta financiera, usted lo primero que diría, yo no voy más a esa iglesia. El tipo falló. Porque a mí, ¿quién me perdona ese pecado? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Pero si es otro, usted sí. Ese sí. Porque ese no predica. De hecho, tenemos unos gobernantes que la gente no sé por qué rayo, sabiendo que lo hicieron mal, siguen eligiéndolo, siguen eligiéndolo, siguen eligiendo. Y saben que los van a fregar. Y saben que están fregados. Pero les encanta tal cosa. Pero si yo fuese ese y volviera, no me dieran la oportunidad. ¿Por qué no? Porque ese es el pastor. Y por esa razón es que el mundo afuera le dice, ¿y eso que es evangélico? Porque el evangélico supuestamente no puede hacer, no puede fallar, no puede errar. Esto es un hospital. Esto es de gente quebrada. Esto es de gente que está en construcción. Esto es una obra en perfección, porque el que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Por eso estamos acá. Por eso nosotros estamos por encima. Me dijeron que terminara. Me falta como la mitad. La iglesia entonces no está quitando esto. Vea lo que dice Gálatas 6:1. Este es otro mandato. Y este mandato tiene que cumplirlo. Vamos a avanzarnos más rápido. Gálatas 6:1 dice lo siguiente. Si alguno llegase a ser sorprendido en alguna falta, en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, teniendo cuidado de ti mismo, no sea que tú seas tentado. Vea lo que ordena Pablo. Y Pablo sabía, el gran Pablo tenía tal cosa. Sabía realmente qué hacer, sabía porque a la gente le están juzgando. La gente no puede entrar a veces en una iglesia y cometer un error porque creen que ya Dios los desterró. Pero el pueblo de Dios está lleno de gente con errores. Y la iglesia no está cumpliendo la orden. Porque Jesús pudo haber quitado las vendas de él mismo el momento en que llamó a Lázaro, pero le plació que fuese el pueblo el que lo quitara. Le plació que los que dicen conocerlo a él manifestaran el amor que Dios le dio a él mismo. Y que él a la vez nos dio a nosotros, porque ¿dónde estábamos nosotros antes? Practicábamos hasta cosas peores que lo que practica la gente. Pero ahora nos manda a que nosotros tenemos que restaurar, a que nosotros tenemos que hacer las cosas, que nosotros somos los que tenemos que edificar. Por eso nosotros hacemos un discipulado, por eso nos congregamos, por eso leemos, por eso le mandamos a orar, por eso le mandamos a usted a ayunar de ser necesario, por eso le mandamos a que esté cerca con nosotros acá. Restaurando a las personas es como nosotros vamos a hacer las cosas. O sea, a veces lo que vamos es condenando a las personas y lejos de hacer cualquier otra cosa. Vea esto que hace en nosotros la costumbre. Tenemos que entender este tipo de cosas. Y hay gente que te va a querer imponer esto
porque a ellos le pareció. En Lucas 13 dice que había allí una mujer que estaba jorobada desde hace 18 años. Y dice que Jesús llegó a la sinagoga ese día. Y cuando vio a la mujer tuvo misericordia de esa mujer. Y le llamó y le impuso la mano. Y en ese momento la mujer se enderezó y la joroba desapareció. E inmediatamente el sacerdote, el principal, se levantó y dijo: 7 días hay en la semana. En 6 días podíais venir y recibir el milagro. Pero hay un día en el que no, porque es día de reposo. Pero resulta que Dios no trabaja sino el día de reposo. Y los demás días, ¿cómo iba a tener esa mujer la sanidad si los demás días Jesús no iba a la sinagoga? ¿Me estoy explicando? Porque hasta donde sé, el día de reposo era donde estaban en la sinagoga. ¿Y quién de ellos le había dado la sanidad? Y por eso Jesús luego los llamó a ellos: hipócritas, si tu buey cae en un hueco, no le sacas, no le desatas, no le sacas de allí y lo dejas libre. Y a esta hija de Abraham, que ha estado aquí esclavizada por 18 años, ¿cómo no le ha de dejar libre el día de hoy? ¿Cómo no ha de dejar libre a los que han venido atados hoy? ¿Cómo no has de liberar a aquellos que también necesitan de la palabra? ¿Cómo crees que hoy no se va a ministrar libertad acá? ¿Cómo crees que el Espíritu Santo no se va a manifestar en este lugar para dar la libertad que hemos venido a buscar? Para poder prosperar, para poder hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer, para desatar las vendas, para que aquel que esté oprimido de corazón sepa y entienda que hay paz en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo ha venido y está con poder sobre mí y sobre ti, porque ha venido para traer libertad a los cautivos, para sacar a los presos de la carne y de la cárcel, y para dar a aquellos que están oprimidos de corazón la libertad que esperan. Eso es lo que va a ocurrir acá en día de reposo. Alguien tiene que decir amén. Pero la iglesia a veces no hará lo que le corresponde hacer. Te dirá que huele todavía alcohol de la borrachera que se metió ayer. ¿Y qué condenación, qué espíritu va a obrar sobre él? ¿Por qué obró el espíritu sobre Rahab, la ramera? ¿Por qué obró el Señor con Noé después de su borrachera? Con esto no quiero decirle que usted puede ir y ser libre de ir a emborracharse o hacer todas estas cosas. Lo que quiero decirle a usted es que usted desconoce que esas personas llevan heridas sangrantes por dentro, heridas que de repente nosotros somos los llamados a dar la palabra de aliento para que se puedan levantar, a que hay remisión. Y yo lo conozco, yo sé todas estas cosas y sé. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios está justamente en ese amor que derramó por cada uno de nosotros. Hay cargas que están, yugos que están en nosotros. Pero hoy, como está escrito en Isaías 10:27, dice allí lo siguiente: que la unción caerá sobre nosotros y los yugos de tu cerviz se pudrirán a causa de la unción. Que necesitamos la unción del Espíritu, que necesitamos reconocer de la palabra. Por eso a veces cuando yo insisto, lea su Biblia, es para que la explicación del hombre no venga sobre el impedimento o sea impedimento para que tú avances o crecer en tu vida, sino que tengas la revelación del Espíritu para que sepas dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer. Apocalipsis 3:18 dice allí la palabra lo siguiente: por tanto yo te recomiendo que compréis oro refinado de mí y te vistas con vestiduras nuevas, lino nuevo, para que no se vea tu desnudez. Eso lo hace Dios. Isaías 52:2
Dice, desempólvate, sacúdete el polvo, levántate y haz que quiten de ti los yugos de tu cuello. Las cargas, las ligaduras sean rotas. Porque hay cargas, hay ligaduras que las tienes, y las tienes porque tú te las has impuesto. Y no has sabido inclusive, vea, ¿por qué no vas a la iglesia? No, lo que pasa es que, bueno, el agua llega en la mañana y en la mañana tengo que recogerla para lavar. Entonces, listo, cambié la iglesia, ya no voy más. Y así es que tengo que cuidar al muchacho, es que tengo que hacer tal o cual cosa, te la vas imponiendo. Sacúdete. Dígale que tiene allá a su lado, sacúdete. Y vas a romper todas esas ligaduras, todas estas cosas que están allí, tienen que ser quitadas. Tenemos, Señor, un país inclusive que está atado, que tiene ataduras, pero la gente no se da cuenta. Una forma de hacer las cosas que le han impuesto, y el que no las hace como ellos determinaron que se debía hacer, lo echan fuera, lo apartan, lo quitan. Por eso es que la justicia de Dios no se ve, porque todos los que tienen que aplicar justicia tienen ataduras. Están atados, están amarrados, y la brujería está de moda, o está al control de todas estas cosas. Y lo que no se parece a lo que ellos dicen, lo van a desechar. Por eso a nosotros nos toca, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ahora, veamos esa grandeza y ese amor de Dios con todas esas cosas que mi Dios hizo. Zacarías 3, él dice allí lo siguiente, que ahí estaba el sumo sacerdote Josué. Y dice mi Biblia que Satanás, anote esa escritura por allí, Zacarías 3:1. Dice que Satanás estaba al lado del sumo sacerdote para acusarle. Pero que vino el Señor y reprendió a Satanás. Y le dijo, ¿acaso no es este un tizón que yo salvé del fuego? De las cenizas lo saqué. Y a Josué le dijo, mira, he quitado tu pecado de sobre ti y te he vestido con vestiduras nuevas. Si Dios lo puede hacer, ¿qué impide que nosotros lo hagamos? ¿Qué impide que nosotros enseñemos y dejemos nosotros de acusar a las personas? Que le enseñemos para que corrijan sus errores, para que sepan, y que la decisión sea de las personas, no de nosotros. Pero el espíritu de control que a veces se quiere ejercer sobre el pueblo de Dios nos lleva a nosotros a obligar a las personas a vestirse o a hacer lo que yo creo que se debe hacer. Hay un veneno que está corriendo hoy día en la iglesia del Señor. Se llama sana doctrina. Porque esa sana doctrina la inventaron los hombres. Porque cada uno le pone el mote que le corresponde según lo que él cree. Yo quiero hablarte de esa grandeza de Dios. ¿Y cómo sé que Dios es grande? ¿Cómo sé que Dios obra? Porque obró en mí. ¿Cómo sé que la gente hace tal cosa? Porque soy gente. ¿Cómo sé que la gente ha hablado? Porque yo también hablé. Porque a veces esas cosas han estado en nosotros. Yo era de las personas que decía que no necesitaba absolutamente nada. Que todo lo que yo decía o lo que quería, lo lograba en mi fuerza. Y estaba errado, estaba lejos de Dios. La grandeza de Dios vino en el momento en que me dio a conocer a mí quién era realmente. Y para yo estar acá, me ha estado enseñando de mis errores y de todas las cosas que he podido practicar y que no sabía que estaban mal. Y cuando me las enseñó, me las mostró, no me castigó ni me sentenció. Por eso sé que Él es grande. Por eso sé que Él lo es todo. Por eso sé que me ama. Por eso sé que a pesar de mis errores, si yo lo busco a Él constantemente, Él va a tratar conmigo, Él me va a enseñar. Y que todos los días me embarazo de la palabra de Dios. Todos los días, a cada instante, el amor de Dios se manifiesta.
Y allí es donde realmente podemos determinar nosotros cuál es la grandeza de Dios para nuestras vidas. Si tan solo obedeciéramos a Jesús, seríamos entonces nosotros capaces de hacer las grandes cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Alguien debe decir amén.